Muy bien, estamos en vivo en Canelones Ciudad Portal, como siempre todas las noticias las vemos a través de canelonesciudad.uy. Estamos en el Museo Spiekermann de la ciudad de Canelones porque aquí se está inaugurando la muestra Diario Íntimo en Berlín. Estamos con el artista Roberto Saban, que nos va a contar un poco. Primero que nada, gracias por atendernos, bienvenido a Canelones. ¿Y de qué se trata esta exposición? La exposición es una reivindicación, si querés. Es el centenario del nacimiento de mi mamá. Mi mamá, Ellen Reiniger, 1920, nacida en Berlín y enterrada acá, en el cementerio israelita de La Paz. Por lo tanto, Canelones tiene un enorme significado de esta muestra, que sea en Canelones, que se origine, para que después recorra el país. Por eso tiene muchísimo que ver la red de museos de Canelones, la Intendencia de Canelones, con esta invitación que me hace. La muestra tiene que ver con una recorrida a través del diario íntimo de esta adolescente que era Ellen, que empieza a escribir este diario cuando tiene 15 años, 1935, y lo termina en 1939. Ese diario es un diario donde está fecha por fecha, qué les va pasando a lo largo de esos años, cómo vive su adolescencia, pero lo que más sorprendió al artista, al hijo, con respecto a este diario es la poca referencia que hay a lo que está pasando ella en ese momento. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Alemania ahí, en ese momento? Y entonces lo que yo hago con esta muestra es un largo trabajo de investigación en hermenotecas del mundo, es buscar en las fechas que ella iniciaba su registro diario, qué pasaba en los titulares de la prensa alemana, sobre todo. Y eso es lo que consiste mucho esto. Y también prensa judía en el Uruguay durante estos años, que había mucha prensa yiddish de esas inmigraciones de Europa Oriental, con lo cual esos años muy efervescentes de una tremenda violación de los derechos humanos. Es una mujer, es una familia que jamás se le reconocieron los derechos ciudadanos, por ejemplo, y el primer pasaporte oficial que le reconoce una ciudadanía a esta chica y a toda su familia, pero específicamente a Ellen, es el Uruguay. Entonces ahí hay una fotocopia del pasaporte de ella, que porque toda esta recorrida de persecución por ser judía, por tener otra idiosincrasia, fueron perseguidos, y en Uruguay fueron bien recibidos. Por eso, digamos, tiene, para mí, que yo soy uruguayo, tiene un gran simbolismo esta muestra, y ejercitar con la memoria, digamos, ¿no? Jugar un poco con la memoria, con el horror de esos años, pero bueno, tratar de reflejarlos en una propuesta estética, artística, que contagie, que busque las historias de los demás, que los otros, los que son perseguidos o que han tenido familias perseguidas, que busquen sus orígenes, y buscar esto, en este caso, en esta muestra, la búsqueda del contexto histórico, ¿no? Por eso acá hay toda una iniciativa desde el punto de vista educacional para que los colegios, los liceos puedan venir y ver, también investigar el tema de la prensa, ¿no? Volver al papel, visitar las hermenotecas de la biblioteca, buscar las fechas donde nacían los abuelos, qué estaba pasando en ese momento, o los bisabuelos, ¿no? Es buscar las cartas, buscar esos contenidos, y fue fotos, no tiren nada, busque, todo eso sirve para recordar. Miren, yo vengo trabajando con esto hace más o menos 10 años, y cada vez que agarro un documento para fotocopiar o para trabajar en collage, siempre me encuentro algún detalle nuevo, pero ya la tuve varias veces en la mano. Sin embargo, el ampliarlo, el trabajar con eso, y bueno, en esto también han colaborado mi hermana, que fue la idea de festejar el centenario. Después Karen Saban, que es mi hija, que es doctora en letras en Alemania y que hace todo el texto curatorial. María Eugenia Grau, que es la curadora de esta muestra, que viene haciendo la curaduría de otras muestras que yo he hecho anteriormente, como por ejemplo Deportados, que estuvo girando por Canelones, o la muestra de tango que hay en el Museo Julio Sosa de Las Piedras. María Eugenia es la curadora.
y mi hijo, Gastón, que también es psicólogo y también hace su aporte, todos desde una visión, cada uno tiene una visión de esta abuela o de esta historia desde relatos distintos. Y eso es lo interesante, ¿no? Todo lo que, las derivaciones que va teniendo una cosa como esta, ¿no? ¿Qué decían los diarios, los titulares, los recortes que mencionaban esa investigación? ¿Por dónde iba la prensa en ese momento? Avanza el fascismo. El fascismo va a ser victorioso. La prensa hablaba en ese momento, por ejemplo, hay un caso de Goebbels se había casado con una gran artista de cine del momento, y los titulares hablaban de eso, hablaban del avance de sus aliados del eje, digamos, cómo avanzaba Japón en sus invasiones. Había todo un panegírico, una ensaltación de la figura de Hitler. Las portadas eran llenas con él besando niños, acariciando gente, digamos, eso era lo que las portadas. Las portadas, la mayoría de estos diarios son diarios provinciales, todos se puede ver claramente, pero no la puedes leer porque está escrito en gótico, que era la forma de escribir en esos años. Después esto ya se, pero es difícil, hoy es difícil leerlo, ¿no? Pero un poco es ese. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la... No hay nada que no sea ensalzar la figura de Hitler y del nazismo. Es decir, los periódicos estaban absolutamente alineados, y bueno, eso era. Bien, Roberto, así que la invitación para toda la gente que está del otro lado, que se acerque por el Speakerman a visitar la muestra, ¿no? Sí, y los que no, o que estén muy lejos y no puedan venir por ahora, pueden entrar en la página web de robertosaban.com.ar y allí van a encontrar en esa página web el catálogo de la muestra, y van a encontrar códigos QR, y ese código QR los va a llevar a una explicación. Es un podcast con música, con mi voz o la voz de la investigadora, donde explica el cuadro en detalle. O sea, que va a ser como una especie de, que si tuviera yo presente, lo pueden, hoy es estas ventajas de generar propuestas culturales que uno también a distancia las pueda disfrutar. Es distinto, por supuesto, venir y ver en detalle la rotura de esa foto o esa caligrafía, o ver, por ejemplo, la vitrina donde hay algunas reliquias. Claro, eso no es insustituible, pero aquel que quiera tener acceso al contenido en esa página web, también si entran en YouTube y ponen Diario Íntimo en Berlín más Roberto Saban, se van a encontrar con una serie de propuestas visuales interesantes, porque esta muestra también va acompañada de un pequeño video audiovisual de 4 minutos que de alguna manera resume en imagen móvil esta historia. Y eso es otro collage hecho en edición de video, donde se combina el documental de la época con las obras, con fotos y con los textos originales de esta chiquilina de 15 años que va escribiendo sus intimidades. No sé qué hubiera dicho si se entera de que su intimidad anda girando por el mundo, pero bueno, es el festejo de los 100 años que hacen sus hijos. Roberto, muy amable. A vos. A ustedes, como siempre, todas las noticias las vemos a través de canelonesciudad.uy, Diario Íntimo en Berlín, esta muestra de Roberto Saban, que ustedes pueden visitar en el Museo Speakerman a partir de hoy, aquí en la ciudad de Canelones. Como siempre, todas las noticias las vemos a través de canelonesciudad.uy.